de Heiel Enixa. Una villana con intentos infinitos. Capítulos del 20 al 30. Capítulo 21. Punto de vista de Diana 1. En el cielo, el sol había vuelto a salir, no solo marcando que un nuevo día había comenzado, sino también que la pesadilla finalmente terminó, aunque al mirar a mi alrededor, me di cuenta que todavía continuaba. Contándome a mí misma éramos 6, y solíamos ser 21. Centrando mi mente, quise apartar cualquier pensamiento ajeno al aquí y a la ahora. Pese a que habíamos logrado salir del laberinto, en el suelo, tanto Morgan como Roth habían respirado demasiado del veneno de los besos de viuda, mi maná se había terminado desde hace mucho, y en la huida, perdí mi bolsa con el equipo de primeros auxilios. Dominic había enviado a su halcón a la Santa Sede para pedir ayuda y apoyo, pero sé que no llegarán a tiempo. Mi primera idea era ir a la mansión e intentar rebuscar en su botica cualquier cosa que pueda usar para combatir el veneno, pero desviando la mirada, una ruina carbonizada fue lo único que me devolvió la vista. Por un momento, mi mirada fue al laberinto y la entrada por donde había salido. Necesitaba mi equipo, sé bastante bien que entre mis cosas tenía suficiente, para si bien no curar, al menos atenuar el veneno en lo que logramos regresar a la Santa Sede. Sin embargo, el solo pensar en ese lugar, el vívido recuerdo de los horrores de esta misma noche volvían cada vez que cerraba los ojos, pero a punto de perder la calma, una mano se posó en mi hombro. Al girar la cabeza, Dominic se había puesto detrás mía, y solo con su mirada, hacía lo posible para hacer que me calmara. Al verlo, con varias cicatrices en su rostro, y un brazo que duras penas logré salvar para que siga siendo funcional, él fácilmente podía ser la persona que mejor salió del laberinto. Al mirar a Miller, este casi había perdido su pierna pero vivirá. Morgan ya había sido envenenado con beso de viuda hace 2 años, por lo que quizás logré sobrevivir una segunda vez, y Roth, que es el bastardo más necio que he conocido, vivirá, quizás solo para llevarme la contraria. Ellos están muy mal físicamente, sin embargo, pese a que yo logré salir con solo un par de cortes, mentalmente, lo que vi ahí dentro, me perseguirá toda mi vida. Sin embargo, desviando mi mirada, ahí estaba él, de pie frente al laberinto, mirando con una expresión que no le había visto hacer su vida. 21 entramos inocentemente a ese lugar, y aunque físicamente, 6 logramos salir, dudo mucho que Arturus haya escapado de verdad. A duras penas logramos regresar a la Santa Sede, donde en lugar de una sobria, pero cálida bienvenida, a nuestro regreso, un grupo de cardenales nos esperaba. Apenas dándonos tiempo para enviar a nuestros heridos a la enfermería, comenzó un frío y largo interrogatorio, encabezado por la primera guardia, y su temido círculo de la verdad. Tras horas de hacernos revivir detalle a detalle la muerte de nuestros compañeros, momentos donde apenas fui capaz de evitar que mis sentimientos salieran al exterior, el interrogatorio terminó, y la fría sentencia, sobre el desempeño de Arturus como inquisidor, se nos dirá apenas el consejo terminé de debatir. Aquella noche no pude dormir. Siendo honesta, aquí estoy mintiendo, llevo días sin poder hacerlo. A la mañana siguiente, después de pasar horas dando vueltas por las sábanas, me levanté, y aunque quise buscar a Arturus para hablar con él, me enteré que él se había levantado más temprano aún, y que había salido quién sabe a dónde. Al llegar a la enfermería, pese a que al principio no me quisieron dar información, me confirmaron la muerte de Roth. Contra todo pronóstico, había logrado sobrevivir el viaje, y había llegado vivo a la Santa Sede, pero el daño interno era simplemente demasiado, y aunque habían sacado de su retiro a una antigua eminencia en medicina para intentar salvarlo, fue ella la que me confirmó que sus órganos presentaban grados altos de necrosis, y no había nadie que hubiera podido salvarlo. Con la cabeza nebulosa, fui a revisar al resto de mis compañeros, esperando inútilmente encontrar a Arturus haciéndoles compañía, pero nadie lo había visto, y solo encontré noticias que no puedo decir si eran buenas o malas. Morgan aún vivía, pero Madame Noire me informó que el daño a sus órganos era apenas menor que el de Roth, por lo que si vivía o moría, se decía esta misma semana. Miller ya no podría volver a usar su pierna. El daño que había sufrido estaba más allá de cualquier reparación. Sin embargo, mis esfuerzos por preservar el brazo de Dominic habían dado sus frutos. Lo conservaría, y sería capaz de volver a usarlo, e incluso, Madame Noire me felicitó por haber hecho un buen trabajo en momentos de crisis. Buen trabajo. Qué vacías suenan esas palabras cuando estando a cargo de 20 personas, solo consigues que a duras penas sobrevivan 5. Tras salir de la enfermería, caminé sin rumbo por toda la catedral. Otro día transcurrió, y aunque seguí buscándolo, Arturus, él seguía sin aparecer. No entiendo qué hace o dónde va, lo único que supe de él fue que le encargó a Dominic que fuera a dar el pésame a las familias de nuestros compañeros caídos.
Quise acompañarlo, realmente así lo deseaba. Sin embargo, no estaba segura si podía soportar una tarde de lágrimas, gritos, sonrisas forzadas, ira, insultos y culpa. Lo peor de todo, sería cuando tocará ir a la casa del novato. Mortis siempre estaba hablando de su madre, y lo orgulloso que estaba de que su hijo haya llegado al escuadrón inquisitorial. No hubiera podido soportar ir a esa casa, simplemente me faltaron las fuerzas. Un día más, otro intento fallido de ver a Arturus. Mañana sería su juicio, y quería decirle que podíamos enfrentarlo juntos. Arturus era muy joven cuando subió al cargo de inquisidor, habiendo cumplido poco más de los 20, y se viene el odio que los demás comandantes que ambicionaban su puesto le tienen. Mañana lo van a destrozar, no le dejarán olvidar nunca que por su toma de decisiones, 3/4 partes de los hombres a su cargo murieron. Quiero ayudarlo, César le dejó el puesto de inquisidor a él, pero me dejó a mí para que le apoyara, por eso quería encontrarlo, pero por más que busque, parecía que se lo hubiera tragado la tierra. La mañana del día del juicio de Arturus, descubrí algo que debía asustarme, pero no me hizo sentir nada. Por más que intente, no fui capaz de usar mi magia. Yo era la médica del escuadrón, y mi capacidad mágica era lo que me aseguraba mi lugar en el mismo, y aunque debía tener pavor por haber perdido mis poderes, no sentía nada al respecto. Durante toda la mañana, varios sacerdotes intentaron ver qué estaba mal conmigo. Sin embargo, yo sabía bien qué me pasaba. La magia era la unión perfecta entre el alma, el cuerpo y la mente, y aunque mi cuerpo está bien, mi alma está rota, y mi mente vuelve a esos oscuros pasillos cada noche cuando intento dormir. Negándome a un tratamiento o un examen completo, pedí que dejaran ir, y partí a la cámara militar. El juicio de Arturus sería pronto, y necesitaba hablar con él. Con la posición de Arturus como inquisidor en duda, mi propia permanencia era algo difícil de explicar. Arturus que esperaba su juicio en una habitación apartada, pero logré colarme en la sala del tribunal, y conseguí ver el juicio como espectadora, pero lo que vi solo terminó de romper algo ya estaba resquebrajado, con una expresión de no haber dormido en días, y aún portando la armadura manchada de sangre, Arturus habló como un desquiciado. Juró vengarse. Lamentaba su error, subestimó a la bruja y no lo volvería a hacer. Por eso le daría caza por el resto de sus días, sin detenerse jamás hasta verla morir con sus propias manos. Eso es lo había estado haciendo estos últimos días. Había recorrido las demás legiones, había elegido a los mejores entre los mejores, quería formar un grupo mejor, uno que no detendría hasta ver a la bruja muerta en la hoguera, ya una vez que haya cumplido su venganza, aceptara en paz cualquier castigo que le imponer por haber dejado a sus hombres morir, y así, aunque hablaba como un loco consumido por la rabia, logró impresionar a los cardenales, y le dejaron seguir siendo el inquisidor. Esa misma noche, deserté de la iglesia, y emprendí sola largo camino a mi pueblo natal. Sin mi magia, no había lugar para mí en el nuevo escuadrón formado especialmente para cazar a la bruja, y aunque tuve la oportunidad de hablar con Arturus, ya no había nada que pudiera decirle. Capítulo 22. Plan G. Desperté, y me sorprendió estar dentro de un carruaje. Por un momento no supe qué había ocurrido, hasta que finalmente terminé de unir los cabos. Acierto, ayer huí de la Inquisición, y quemaron mi casa. Me estiré, y miré por la ventana. Estábamos a las afueras de Nicalis, una ciudad amurallada que era una de las más grandes del ducado. Pensando en la geografía del lugar, supe que durante la noche Irma debió haberles exigido mucho a los caballos para hacer este viaje. Pasar por el control de la puerta fue fácil, Irma sobornó a los guardias, y el carruaje no fue inspeccionado. Tras un rato de deambular por la ciudad, le ordené a Irma que buscara una posada. Mi ropa olía a humo por lo que quería tomar un baño, un desayuno, y que debía dejar descansar a los caballos. Si bien Hércules y Sansón, el par de puras sangres, habían sido criados y entrenados para un posible escape, estos acababan de recorrer una gran cantidad de kilómetros durante la noche, y los pobres estaban agotados. Mi vida como Leonora había terminado por completo, ese nombre estaría ligado a la bruja, y la Inquisición se habría encargado de difundirlo. Eso me alegró un poco, ya que ser Leonora siempre estaba ligado a mucho trabajo. Como Leonora tenía planificado una vida como una prodigio, ella a su más tierna edad se haría cargo de los asuntos del ducado, pero al cumplir los 15, una pelea con mi familia por el tema del sucesor del título de duque me obligaría a abandonar mi tierra natal. En mi destierro autoimpuesto, me dirigiría al sur del reino, a una tierra azotada por el hambre y olvidada por todos. Me encargaría de solucionar los problemas de la región, por lo que para los pobladores me ganaría el título de santa. Por otro lado, gracias a todos los inventos que había hecho en mi tiempo en el ducado,
la posición de la nobleza recaería. Gracias al descubrimiento de la rotación de cultivos, la gente podría hacer grandes plantaciones sin la necesidad de magos, por lo que el sistema poco a poco se fue extendiendo por todo el reino. Mayor plantación a menor costo rompería completamente el mercado, los monopolios alimenticios se terminan, aterrado a la nobleza de perder sus ganancias. Para intentar volver al viejo sistema, la nobleza impondría por la fuerza absurdas subidas de impuestos. Esto solo crearía inconformidad y abriría más la brecha entre el pueblo y la nobleza. Plantado la semilla de una revolución, semilla que yo me ocuparía de hacer germinar. Mientras en el norte crecía la inconformidad, el sur prosperaba bajo mi mando. Otra de las razones por la que elegía el sur del reino, era por la mala opinión que tenían de la iglesia. En este reino, la iglesia es algo exclusivo de los ricos, hasta la más humilde iglesia está hermosamente adornada con finos adornos de oro y plata y magníficas estatuas en honor a sus dioses, por lo que solo la gente con un alto estatus puede asistir a misa, y los plebeyos solo pueden rezar en sus casas o en pequeños altares en las plazas. Esa clara desigualdad social no quita el hecho de que la iglesia es pagada con los impuestos de la gente, y si por cualquier caso era necesario solicitar la ayuda de la Inquisición, y el señor de las tierras no quería pagar el tributo, este tenía que salir de los bolsillos de la gente. Esto se veía más en el sur del reino, donde el número de nobles era menor, y por lo tanto había muy pocas iglesias. Cuando los nobles del norte empezaban a perder poder, lo primero que dejaban de lado era ofrecer su apoyo a la iglesia. Por su parte, cuando el sur se enriqueció, la iglesia intentaba hacerse un lugar aquí, pero era la propia gente la que los expulsaba debido al antiguo abandono. Ya habiendo debilitado el poder de mi mayor enemigo, la iglesia, mi posición estaba cada vez más segura. Incluso si la iglesia lograba descubrir que era la bruja, era la propia gente la que me defendía, alegando como la nobleza y la iglesia los había abandonado y yo era la que había salvado. Las inconformidades en el norte aumentan, y un chivo expiatorio debía ser elegido para que la gente pudiera descargar su ira, y yo me encargaba de mover los hilos para que la revolución apunta su espada a la iglesia. Alrededor de mis 19 años, el movimiento revolucionario habría tomado fuerza. La nobleza, para proteger su cuello, le había echado la culpa al primero que cometa una estupidez, y gracias a que cierto inquisidor atentaría contra la vida de la santa que le había devuelto la prosperidad al reino, el vaso finalmente se derramará. Antes de cumplir los 20, la iglesia habría sido erradicada. Por otro lado, yo constantemente intentaría mediar con el pueblo para evitar que la revolución se descontrole, y atentara contra la corona. Por el camino entablará amistad con el príncipe heredero. Todo esto es mi proceder típico como Leonora. Cuando mis vidas se desarrollan en la mansión Croix, esto es lo que suelo hacer y suele ocurrir. Suena que ya lo tengo todo muy automatizado, ¿no? Pues no tienen idea de cuánto me costó poder llegar a este punto. Ser Leonora Croix ya se ha convertido en la ruta fácil, pero una vida donde se arriesga poco y todo ya está todo calculado, ofrece pocos beneficios. Mientras el carruaje avanzaba a un paso más moderado, yo reflexionaba qué haría a continuación. En caso de que me vea en la necesidad de abandonar la mansión y la identidad de Leonora Croix, tengo más de 10 planes de respaldo, y ya he sembrado las bases de cada uno de ellos. Creo que elegiré el plan Z. Frente a mí había un tazón con puré de papas, y un plato lleno de salchichas asadas. Si bien la comida en la mansión Croix era excelente, jamás le perderé el gusto a la comida más común y a los sabores más fuertes. Sin contenerme, mordí una salchicha a la que había cubierto con puré, y la grasa salió manchando mi boca. Esto estaría genial un poco de vino, pero sigo teniendo 7 años. Mientras disfruta mi comida, no apartaba la vista de los platos del otro lado de la mesa. Ahí estaba sentada Irma, y no había tocado la comida de su plato. No es que Irma tenga algo en contra de la comida plebeya, pero me ha dicho que su honor de sirvienta no le permite comer frente de su ama, por lo que jamás la he visto comer. Yo le había ordenado que comiera conmigo, pero era plan con maña. Le había dicho que después de comer teníamos cosas que hacer, por lo que tenía que apresurarse. Si yo terminara mi comida, y ella ni siquiera hubiera tocado la suya, no solo habría incumplido una orden, sino que había tenido la osadía de retrasar a su ama, por lo que se vería obligada a cometer una falta, para no cometer dos. Estaba por terminar de comer, y con la comida en su plato todavía igual, sonreí levemente. En ese momento, una camarera de la posada se tropezó tirando la charola que llevaba consigo. Inconscientemente miré en su dirección, y me arrepentí en el acto. Fue poco más de un segundo, pero al volver la vista a la mesa, la comida había abandonado el plató de Irma, y ésta se estaba limpiando la boca elegante con un pañuelo. ¿Cómo rayos lo hace? Abandonamos Nicalis, y nos detenemos en un claro levemente alejado del camino. Habíamos cambiado el carruaje por uno de un mejor aspecto. El propósito del primero era pasar desapercibido.
y el de este era interpretar un personaje. Dejamos a los caballos descansar, y me senté en un tronco y con un pequeño espejo de mano, me puse a observar mi aspecto, pasé mis dedos por mi cabello y me lamenté por un momento. Me resigné, y le dije a Irma que podía comenzar. Ella tomó un par de tijeras y procedió a cortar mi cabello, por mientras, una pequeña versión en miniatura del hierro para marcar ganado se estaba calentando en una fogata. Necesitaba una cicatriz más grande para ocultar la marca de la bruja. Cuando mechones de mi cabello se encontraban en el suelo, Irma sujetó con firmeza el hierro al rojo vivo. Lo había mandado a hacer con el diseño de una serpiente en forma de S que pasaba por encima de mi ojo derecho y bajando casi a la altura de mi boca ocultando la marca de la bruja. Cuando el metal ardiente tocó mi cara, mordí un trozo de madera para soportar el dolor. Este tipo de marca era común en la nobleza de Tarrasca, un país lejano. Al terminar, curó la quemadura con ungüentos que ayudarían a que cicatrice más rápido, y envolvió parte de mi cara con una venda. Tras varios días de viaje, finalmente nos instalamos en una pequeña mansión perteneciente a un noble de una tierra distante, que llegó a Carris a hacer negocios y promover sus extraños inventos. Irma me ayudó a retirar las vendas de mi cara y contemplé mi aspecto en un espejo. Mi cabello era corto y la serpiente marcada en mi cara. Distrae lo suficiente para que no prestes atención al resto de mis facciones. Había desechado todos mis vestidos, que reemplace por camisas y trajes elegantes, y beneficiándome del aspecto andrógino natural de los niños, mi nueva identidad estaba lista. Como podrá notar, ser Leonora era demasiado trabajo, era una vida de leer informes, de noche sin dormir, de pasar todo el día detrás de un escritorio, y de guardar las apariencias. Resumiendo, Leonora era una santa que traería prosperidad al reino y se volvería reina por su propio esfuerzo y diligente trabajo. Pero León Lazarus era una persona completamente diferente. Capítulo 23. León Lazarus. El conde Vladimir Lazarus es una persona sobresaliente. Desde la edad de los 12 no deja de producir invento tras invento, extrañas planchas de metal con grabados que permitían copiar libros sin la necesidad de magos, un líquido maravilloso capaz de curar enfermedades, nuevas formas de fabricar vidrio, papel, tinta, teñir telas y un sinnúmero de maravillas que cambiaron al mundo. Pero debido a la guerra civil que amenaza su natal Tarrasca, el conde se vio obligado a huir, ya que no quería que sus maravillas se usen para fines bélicos, asentándose en el tranquilo reino de Carris, un país que lleva más de 30 años de paz entre sus naciones vecinas. Obviamente, esas maravillas son cosas muy comunes en mi vida original, siendo simplemente la imprenta, la penicilina y esos nuevos métodos de fabricación, son fruto de vidas de investigación para replicar los avances que una vez llegué a ver en mi vida original. En realidad, Vladimir Lazarus no existe, es un personaje inventado para que yo pueda interpretar el papel de su hijo, León Lazarus. Si Leonora era una persona que prosperaba por su trabajo duro y era considerada una santa, León era un bastardo arrogante que vivía del dinero y el nombre de su padre. Si bien había heredado su prodigiosa mente y poseía un monumental talento para hacer todo lo que se proponía al primer intento, odiaba el trabajo duro y a la gente que consideraba inferiores. Una vida mucho más divertida y fácil de vivir. Como León no tenía que hacer mucho, desde mi tiempo en el ducado, planté las semillas de la identidad del conde Lazarus, fundando una compañía que fabrique mis inventos, por lo que mientras cree algo nuevo de vez en cuando, puedo vivir del dinero producido, dejando cosas complicadas como la producción, administración y costes de mercado a terceros. Por ahora, la compañía aún está dando sus primeros pasos, pero desvía una buena cantidad de dinero del ducado todos estos años, e incluso si la empresa llegara a fracasar, tengo dinero suficiente para vivir sin tener que preocuparme por trabajar. Sin embargo, el dónde va a prosperar la compañía y dónde va a ser el nuevo hogar del conde es una decisión muy importante, y para estos casos, siempre elijo una próspera, pero algo olvidada ciudad muy al norte del reino. Quarel, a veces mal llamada como la Ciudad Vieja, es uno de los lugares más curiosos por decirlo de alguna manera. Visitas la ciudad levemente durante el juego, siendo donde comenzaron los asesinatos. Pero la extraña ciudad siempre dio mucho de qué hablar entre los jugadores. Según los desarrolladores, Quarel está basada en una mezcla entre Francia e India. Hay un castillo transformado en atracción turística simulando el Taj Mahal, y la torre de Quarel simulando la Torre Eiffel. En una esquina puedes ver una panadería vendiendo baguetes y croissants justo al lado de una tienda de curry. Hay gente que camina con boinas al lado de otras con turbantes. De hecho, la R de Quarel se pronunciaba de la manera francesa, y haciendo que su pronunciación más correcta sea Quaril. Rarísimo. ¿Por qué decidí vivir aquí? En realidad hay dos buenas razones. La primera es que en esta ciudad viven un par de personas que son aliados bastante buenos. ¿Y la segunda?
¿Nunca han oído hablar de un lugar tan raro que simplemente les gustaría vivir ahí? Pues solo digo que ahora estoy comiendo un croissant relleno de curry, y tiene mejor sabor de lo que pueda parecer. Habiendo terminado de comer, me dispongo a dar una vuelta. Ya he estado muchas veces aquí, pero la ciudad me sigue fascinando, por lo que sin nada que hacer, me disponía a volver a la casa que Irma había preparado. Sin embargo, mientras caminaba a paso lento, dos personas que caminaban detrás de mí se adelantaron, y sin querer, terminé chocando hombros con un niño de una edad muy similar a la mía. Disculpe, se excusó el niño girando la cabeza un momento, pero siendo incapaz de detenerse debido a que el hombre que caminaba con él avanzaba muy rápido. Aunque solo lo vi poco más de un segundo, fue suficiente para saber quién era. Alguien que no debería estar aquí es la explicación más rápida. Y aunque me alejaba de casa sin avisarle a Irma a dónde iba, solo para estar segura, empecé a caminar detrás de ellos a una cierta distancia. Tras un rato de seguirlos, y verlos llegar a la torre de Quarel, tras ponerse en fila, pude darle otro vistazo al chico, y finalmente pude confirmar mis sospechas. Johan Johansen era el tercer hijo del primer ministro Maximilian Johansen, además de ser uno de los objetivos de captura del juego. Johan era un chico de cabello color rubio pálido eternamente despeinado haciéndolo parecer como si estuviera hecho de paja. Sin embargo, no era su cabello de paja su característica más destaca al menos para los jugadores. La característica que más resaltaba de él es que Johan era un poco lento, dicho de manera amable. Johan no era tonto en realidad, pero era una persona normal, lo que era bastante malo si se le comparaba con su padre o sus hermanos mayores que eran prodigios en sus respectivos campos. Y el pobre Johan era obligado a intentar aprender lecciones de grados muy superiores de los que debería saber a su edad. Dicho de otra manera, cualquier estudiante de primaria es estúpido si le ponen ante él un examen pensado para un alumno de instituto. Y aunque ese debería ser un hecho lógico, carece de lógica para una mujer en específico. En el juego, aunque parece que él no le da importancia al hecho de ser tonto para los estándares de su familia. La realidad es que en varias ocasiones la protagonista lo descubre llorando al no ser capaz de entender el contenido de las clases. Y ahora, él está frente a mí, comprando entradas para subir al mirador, acompañado de un sirviente que no conozco. Pensando en el asunto, se me hacía raro verlo aquí. En la capital aún no terminaba el festival del cumpleaños del rey, es más, la gran fiesta debería ser esta misma noche, y siendo su padre el primer ministro, era muy raro que no lo llevara a toda su familia a la fiesta. Era una anomalía, una variante que aún no había visto, pese a que prefiero evitar a los personajes del juego a no ser que sea completamente necesario. La idea de investigar una anomalía era demasiado tentadora para dejarlo pasar, por lo que me puse detrás de él en la fila, y lo seguí a una distancia prudente. Subimos al mirador, y Johan se emociona ante las vistas de la ciudad. Desde la cima de la torre se puede ver toda Quarel, y es verdad que es una vista fascinante, de eso no hay duda. Por mi parte me siento en un banco, y empiezo a mordisquear otro croissant de curry, supuestamente mirando el paisaje pero sin perder de vista a Johan. En algún momento, quizás sintiendo que alguien lo estaba mirando, Johan se voltea dándose cuenta de mí, pero dando a entender que no lo miraba a él, sino el paisaje. Yo no aparto la mirada mientras sigo comiendo, resaltando que no le estaba prestando atención, y solo miraba en su dirección. Desde ese momento, cada pocos segundos, Johan gira la cabeza levemente, y vuelve a mirarme, y recordando que tengo una maldita serpiente tatuada en mi cara, entiendo que llamó mucho la atención, y que no soy la persona idónea para pasar despreciada. Dando una mirada al sirviente que le acompañaba, este miraba a su alrededor de manera bastante sospechosa. Todavía no se había fijado en mí, pero era cuestión de tiempo. Y sabiendo que un niño con un tatuaje de serpiente no es algo fácil de olvidar, preferí bajar del mirador antes de ser visto por él. ¿Por qué rayos tuve la brillante idea del tatuaje si hasta ahora solo me ha traído problemas? En mi defensa, León es un personaje hecho para llamar la atención. ¿Qué culpa tengo yo que lo primero que tengo que hacer después de adoptar el personaje sea una jodida misión de sigilo? Sí, como sea, me doy media vuelta y me bajé de la torre. Johan y su familia es gente que para bien o para mal, conozco bastante bien, y aunque llevo mucho tiempo rebuscando entre mi memoria por la identidad del hombre que le acompaña, solo he podido llegar a la conclusión de que no le conozco. Capítulo 24 Fuera de lugar. Habiendo bajado de la torre, desde una distancia prudencial, me puse a vigilar el flujo de gente que entra y sale. Mientras esperaba comencé a pensar en qué posibles eventos llevaron a la anomalía a ocurrir. Debido a la posición de su padre, él no faltaría al cumpleaños del rey. No podía al ser el primer ministro, y peor aún,
esa mujer tampoco faltaría al ser posiblemente la persona que lo organizó todo en primer lugar. Es por eso que al tener unos padres tan ocupados con su trabajo, me hace dudar que el resto de su familia esté en Quarel. Si bien es verdad de que Johan es constante comparado con sus hermanos, sus padres lo aman de verdad, y en el juego, pese a que habían perdido las esperanzas de que pueda hacer algo útil de su vida, no tenían pensado desterrarlo u ocultarlo. Entonces, lo que hasta ahora puedo deducir, es que él está solo en Quarel, y su familia está en la capital. Lo que queda ahora es averiguar el por qué. Finalmente los veo bajar de la torre, y desde la distancia, me dispongo a seguirlos. Visitaron varios lugares de Quarel, pero poco a poco me di cuenta que Johan no estaba del todo cómodo, por lo que tentando a mi suerte, me acerco lo más posible para escuchar lo que dicen. Ya estoy cansado, ¿podemos volver a casa? ¿Acaso no se está divirtiendo? Sí, pero quiero volver a casa. Oh, es una pena, pero si ese es tu deseo. Caminando en medio de un grupo de personas que pasaban a su lado, no fui descubierta por poco, pero pude sacar mucho de su leve conversación. Johan definitivamente no está cómodo con esta persona, mantiene un poco de distancia, y evita mirarlo a los ojos. Además, tal parece que la idea de salir fue del hombre, y no del niño. Todo esto me llevó a pensar que aquí hay gato encerrado. Aunque bueno, es un niño, que parece estar incómodo, paseando en compañía de un adulto por una ciudad bastante alejada de donde están sus padres. Habría que ser una genio para notar que aquí había algo que parecía estar mal. Baraje diversas posibilidades. ¿Está de visita con un familiar? No, conozco a toda la familia cercana de Johan, y repito que no reconozco a aquel hombre con el que viaja. ¿No quería ir a la fiesta del rey y prefería visitar Quarel? No, Johan no es del tipo caprichoso. Además, aún pese tener sirvientes con él, he tenido la desgracia de conocer a su madre, y jamás lo dejaría ir solo a otra ciudad. ¿Secuestro? Es posible, poco probable por ciertas circunstancias, pero después de todo, su padre es un marqués y su familia tiene mucho dinero. Quarel es una ciudad con un gran número de gente yendo y viniendo debido al comercio y al turismo. Es la mejor opción para pasar desapercibido o para escapar. Otra de las razones por la que lo elegí, aún con la cabeza trabajando en posibilidades e imposibles, lo seguí hasta una casa un poco apartada del centro de la ciudad. Al llegar a ella, el hombre miró en todas direcciones antes de tocar la puerta, y por la forma en que golpeó la misma, me hizo pensar que podía ser una especie de código. Cuando la pesada puerta se movió, esta solo se abrió levemente para dejarlos pasar y luego fue cerrada de golpe. Desde mi escondite, me puse a inspeccionar la casa. Esta era de 2 pisos, con solo un par de ventanas protegidas con barrotes. Solo podía haber una puerta, lo que me indicaba una única entrada y salida. Analizando toda la información, salí de mi escondite y me dispuse a volver a casa. Las cualidades de León no son las apropiadas para pasar desapercibido. Es difícil no notar a un niño con una serpiente en la cara, por lo que hoy me arriesgué demasiado. Quizá Lionel o Leona serían mejores para este trabajo, pero no voy a cambiar de personaje a este punto. ¿Johan está secuestrado? Fue el resultado de mis profundas deducciones. ¿Alguien piensa que me tomó mucho llegar a una conclusión tan obvia? Pues en mi experiencia, no se puede confiar en la opción obvia. Mientras haya tiempo hay que descartar, reunir más información, ya que guiarse por la solución obvia muchas veces te impide ver el panorama completo. De camino, considere si debía involucrarme. Es un evento que no había visto. Lo diferente es bueno, llegar a una variante nunca explorada, me puede dar mucha información que pueda usar en vidas futuras, pero ya contaba con toda la información que me podría brindar Johan o su familia. Realmente no necesito el apoyo del marqués para que la compañía Lazarus salga adelante, y rescatarlo sería demasiado esfuerzo sin recompensa, y más cuando esa mujer está involucrada. Volví a casa, e Irma me recibió, pese a que era capaz de atender la mansión entera sola. Una mansión con una única sirvienta llamaría demasiado la atención, por lo que había pasado la tarde contratando personal, en nombre del evasivo conde Lazarus. Tras una reverencia de su parte, y sin preguntarme dónde estuve toda la tarde, procedió a darme un informe de lo que había hecho. Joven amo, he terminado la selección de los empleados, los empezaré a entrenar mañana a primera hora. Sabiendo que el entrenamiento de Irma era brutal, sentí un poco de pena por los pobres incautos que habían aceptado el puesto debido al salario elevado. Muy bien, ¿algo más que reportar? Pregunté, esperando que la anomalía de Johan haya traído consigo otra cosa fuera de lo común. De momento nada más, joven amo. Volviendo a los asuntos de la mudanza, por ahora el señor de la ciudad debe estar en la capital, pero al regresar, querrá tener una audiencia con el conde, por lo que debo prepararme para eso. Aún con la cabeza llena de 1001 ideas, procedí a dar un pequeño recorrido por la mansión,
y me puse a pensar en las reformas que le haría. Finalmente me aburrí y le dije a Irma que cenaremos fuera. De camino volví a pensar en Johan. Él era mi favorito en el juego, pero desde hace mucho tiempo había perdido mi gracia, pero la idea de un evento que nunca había hecho me resultaba demasiado tentadora. Sin nada mejor que hacer, y sabiendo que lo más probable es que esto me traiga más problemas que beneficios, miré a mi siempre leal Irma y le pregunté: Irma, después de cenar, ¿te apetece planear una invasión a una propiedad ajena? Sería un ejercicio excelente, joven amo. Capítulo 25. Un plan sin fisuras. A una hora bastante alta de la noche, dos hombres de aspecto fornido caminaban en dirección a la casa donde tenían a Johan después de hacer una visita a la zona roja de la ciudad. Su andar era tranquilo, y su actitud aburrida, lo cual solo les hizo notar con mayor facilidad una serie de gritos que provenían de un callejón a 2 calles de su destino. Motivados por la curiosidad, llegaron con presteza al sitio de donde provenían los gritos, lugar donde encontraron a una mujer con traje de sirvienta, y a un niño con ropas de aspecto bastante costoso. Al verlos aparecer, con el tono más monótono y tranquilo que pueda salir de una boca humana, la mujer se acercó a ellos y soltó: «Discúlpeme, caballeros, ha ocurrido un accidente», y solicitó su ayuda. «Maldición, Irma, te puedes apurar. Me duele», gritó el joven que estaba en el piso, intentando darle un mínimo de credibilidad al acto. Ante una sirvienta que no expresaba el mínimo de emociones humanas, y un niño que gritaba de dolor, ambos hombres se miraron entre ellos confundidos antes de responder o hacer cualquier pregunta. Mordiendo mi lengua, en parte para tolerar la frustración y el dolor, me quejé de Irma y lo imposible que era conseguir que ella haga una actuación mínimamente convincente. Su tono tan monótono no transmite bien un sentido de prisa, por lo que tuve que dislocar mi propio brazo y colocarlo en una posición nada natural, para darle credibilidad a la historia, y que este par de hombres me siguieran el juego. Tus planes siempre son muy extremos, Leonora. ¿Qué fue eso? Creo haber escuchado un insecto en mi oreja. Quizás debería plantearme crear los insecticidas en este mundo. Mi joven amo ha sufrido un accidente, y no puedo transportarlo sola a la mansión, comenzó a explicar Irma, todavía con el tono más robótico posible. Sin embargo, una palabra dicha por Irma hizo que ambos hombres volvieran a dar una mirada a mi ropa y lo elegante de su uniforme de sirvienta. ¿Mansión? ¿Qué mansión?, preguntaron los dos casi al unísono, dejando que su ambición les cegara de lo raro de la situación. La mansión del muy rico conde Lazarus. Mi joven amo es su único hijo, y el conde es un hombre que pagaría cualquier cantidad de dinero para mantener a su hijo seguro. Mierda, me duele, te puedes apurar, grité para distraer la atención. Le había dicho a Irma que dejara caer la idea de que mi padre era un hombre muy rico de manera sutil, no que soltara partes enteras de mi plan de golpe. Los hombres nuevamente se miraron entre ellos y se quedaron pensando un momento. Para cualquier persona con un mínimo de sentido común, podría ver lo terriblemente extraña y artificial que era la situación. El hijo de un noble rico, herido a unos metros del escondite de un grupo de secuestradores, protegido únicamente por una mujer un poco alta pero de aspecto delgado. Era simplemente demasiado bueno para ser verdad, por lo tanto, en este momento ellos se debían estar debatiendo si son las personas más afortunadas de la historia o están ante un plan cuidado y elaborado al detalle, pero ejecutado como el carajo. Con mucho gusto, mi dama. Soltó el primero de los hombres con una gran sonrisa en sus labios. Sí, es una suerte para mí que sean idiotas. Sin embargo, si lo transportamos en ese estado, solo le causaremos más dolor, puntualizó el primero de los hombres acariciando su barbilla, dando el pie a su compañero para que termine su idea. Sí, lo único que conseguiríamos sería lastimar más su brazo, si tuviéramos una camilla o algo, siendo bastante obvia la idea que proponían. Con un leve intercambio de miradas entre Irma y yo, llegamos a la siguiente parte del plan. Entonces ustedes serían tan amables de ir por una, mientras yo, maldita sea Irma, ve tú misma a la mansión de una vez, como ordené, joven amo. Caballeros, si fueran tan amables de hacerle compañía a mí. Irma, me disculpó, a paso rápido, pero sumamente elegante, ella se alejó del lugar mientras los hombres no podían disimular sus sonrisas. Oye, chico, una sirvienta bastante rara la que tienes, soltó uno de los hombres mientras la veían desaparecer en la distancia. Va, es una inútil, no sé por qué mi padre no la despide. Oye, chico, ella dijo conde, ¿verdad? No me suena el apellido Lazarus. Pero un conde está en una muy buena posición, ¿cierto? Somos extranjeros. Hace nada que llegamos al reino. Mientras todo el asunto se hacía más jugoso a cada momento, este par de idiotas ni siquiera eran capaces de disimular sus sonrisas. Sus planes se leen en sus caras.
Sin embargo, aún tengo que comprobar que realmente secuestraron a Johan, pero por sus caras los delatan. En eso, uno de ellos se metió una mano en la camisa y sacó una visquera con diseño bastante elaborado. Oye chico, ¿quieres un trago? Eso te calmará un poco el dolor. El hombre acercó la visquera a mi cara, y el olor llegó a mi nariz. Mierda, el imbécil tiene buen gusto, no es ninguna basura barata, esto es material de calidad. ¿De dónde lo sacó? Mierda, mierda, mierda. Solo un trago, si solo un trago, me duele mucho el brazo y si lo rechazo podrían sospechar. No es que lleve 7 años queriendo beber ni nada por el estilo. Con el brazo bueno, le arrebaté la visquera y bebí el contenido de un solo trago, a lo que ambos hombres estallaron en risa. Oye Bush, el muchacho sabe beber. Tranquilo niño, esa cosa baja como seda en la garganta, pero explota al llegar a tu estómago. Mierda, no fue mi mejor idea, me dije mientras una bomba de calor subía por mi estómago y mareaba mi cabeza. Esta variante de whisky tiene 45 grados de alcohol, y pesó poco más de 30 kilos, la visquera estaba más o menos a 3/4, y tenía una capacidad de 800 mililitros, lo que sería. Mi grado de alcohol en sangre sería este 40 multiplicado por 0.7 nos da. ¿Puedo hacer esto? No estoy borracha. Ambos hombres siguieron riéndose o algo, pero no veo el chiste. Ven muchacho, vienes con nosotros. ¿No van a esperar a mi sirvienta? No te preocupes, ya le avisaremos dónde estás. Uno se quitó la camisa e improvisó esa cosa que sirve para llevar gente, me subieron y me cargaron. Yo, tenía que hacer algo pero no recuerdo bien el qué. Capítulo 26. El plan fue perfecto, pero la ejecución. Desperté, y no reconocí la habitación donde me encontraba. Aunque la cabeza me dolía, me obligué a pensar todo lo que podía para entender la situación. Ya recuerdo. El rescate de Johan, tenía que hacer que me llevaran dentro de la casa, comprobar la situación y avisar a Irma si no era capaz de hacerme cargo sola. Pero esos bastardos me obligaron a base de amenazas, a beber una bebida con un alto grado de alcohol para mantenerme dócil. Quizás lo subestime y son más listos de lo creí. Lo peor de todo, es que si no le daba la señal a Irma, ella lo interpretaría como que no necesitaba su ayuda, y en este momento ella debe estar en la mansión recibiendo a los nuevos sirvientes, por lo que no puedo contar con ella. Un evento difícil, pero creo que aún puedo hacerlo, pero debo apresurarme para reunir información. Mire mi brazo, y estaba vendado, creo recordar que en algún momento de la noche, llamaron a un doctor, o un carnicero, para volver a poner mi brazo en su lugar. Fue una suerte que no me cambiaran de ropa, por lo que mi identidad no estaba comprometida. Cuando estaba por levantarme, alguien entró a la habitación. Este era el mismo hombre que estaba con Johan el día de ayer. Pese a que los demás tienen aspecto de matones, este hombre parece mucho más refinado. Podría pasar tranquilamente por el asistente de una casa noble, y era obvio que debió valerse de esas características para el secuestro de Johan. Veo que el joven Lazarus ya se ha despertado. ¿Cómo se encuentra? Mejor, pero el brazo aún me duele. ¿Dónde estoy? No se preocupe por eso, joven. Ya se le ha mandado una carta a su padre. No debería tardar en llegar por usted. Mi padre no está en la ciudad. ¿Dónde está la inútil sirvienta que estaba conmigo anoche? O sí, esa mujer. Supongo que también fue avisada, pero no parecía especialmente capacitada, por lo que preferimos tenerlo con nosotros en lo que su padre vuelve a la ciudad. Bien, acompañe, el desayuno está listo, ¿puede levantarse solo? No hay problema. Lo seguí fuera del cuarto hasta un pequeño comedor, y sentado en la mesa estaba Johan. Joven Johansen, él es el joven Lazarus. Por ciertas circunstancias tendrá que quedarse con nosotros un tiempo. Johan me saludó tímidamente, y me senté al lado suyo en la mesa. Soy Johan y tú, León. ¿Eres el chico de ayer en la Torre Quorel? Sí, también recuerdo haberte visto ayer. ¿Y esto? ¿Porque tienes una serpiente en la cara? Me va a tocar explicar esto muchas veces en el futuro. ¿De quién fue la brillante idea que León tenga una serpiente tatuada en su cara? Dije mientras me tocaba la cara, es la marca de mi familia, de donde vengo. Esta marca dice que soy de la familia Lazarus. ¿Y de dónde vienes? De un país llamado Tarrasca, está muy lejos de aquí, fueron un par de meses de viaje. Su expresión tensa fue desaparecido, poco a poco, se veía más relajado mientras nuestra conversación avanzaba. Tras un par de minutos, el sirviente comenzó a traer comida. El desayuno no estaba mal, era un buffet aceptable, por lo que parece que se preocupaban bastante de que estuviéramos cómodos. Si nos devuelven sin ningún rasguño, cabe la posibilidad de que nuestros padres lo dejen pasar, y no persigan a los culpables. Pero si nos maltrataban, invocarían la ira de un noble y los perseguirán por cielo, mar y tierra. Al verlo salir de escena, con sus movimientos sutiles,
y su aspecto educado, apenas pude ocultar una mueca. Este hombre es listo, esto puede ser un problema. Mientras nosotros comíamos, en una mesa más grande, los hombres también se disponían a tomar su respectivo desayuno, mientras comían conversaban, pero no hablaban el idioma oficial de Carris. En este mundo, aunque hay ciertos detalles e inconsistencias que me hace pensar que fue creado a las prisas, tiene una cantidad respetable de idiomas y dialectos, y aunque fue bastante difícil, y hay algunos que no domino del todo, se puede decir que soy más que capaz de mantener una conversación en cualquiera de ellos. Lo cual me sirvió para entender sin problema su conversación. Los hombres comían de manera algo tosca y brusca, se hacían bromas y reían, y la primera vez que tocaron un tema importante, la conversación fue la siguiente. Aún no soy capaz de creer la suerte que hemos tenido, mira que encontrarnos a otro niño rico en bandeja de plata, dijo el más grande y gordo del grupo, a lo que otro continuó. Y para todo el trabajo que tuviste que hacer, Berto. Uno de los matones le dio un golpe en el hombro al asistente que parecía llamarse Berto. Este no se veía demasiado feliz, y su expresión lo demostraba. Da igual, sin mí, este plan fracasaría, y de la forma que sea, el marqués pagará mucho más por su hijo que un simple conde. Jajaja, no te molestes, Berto, que nosotros logramos en una noche, lo que tú en 3 años, no es para sentirse mal. Silencio, brutos, un golpe de suerte no es nada para alabar. Tranquilo, Berto, no te lo tomes tan personal, que un dinero extra no nos caerá mal. Y por lo que he investigado, ese tal conde Lazarus está nadando en dinero, y lo mejor, es que aún no tiene mucho tiempo en el reino, y solo tiene a su precioso hijo, por lo que le podremos pedir hasta los zapatos si quiere recuperarlo. No seas idiotas, si lo hacemos enfadar de más, usará todo el dinero que le quede en encontrarnos. Es lo mismo que con el marqués, que sea un secuestro rápido y limpio, que los niños regresen intactos sin traumas o molestias, que los nobles olvidan rápido lo que les parece molesto, pero una ofensa jamás la olvidan. Bien, tú mandas, Berto, de todos modos entre los dos sacaremos una fortuna, tampoco hay que ser tan codiciosos. Que al parecer, nuestro sueño de jubilarnos en una islita del archipiélago de Yaras, tampoco es tan imposible ahora, Eso sería vida, hombre, sol, playa, arena, una bella nativa en cada brazo. Dejaré de traducir a partir de aquí, que ya no dijeron nada importante. Bueno, eso lo confirma, mis suposiciones eran correctas, y Johann estaba secuestrado, ahora debo analizar todo para planear un escape. Hay 5 hombres en la habitación, 4 rufianes y Berto, que sigue siendo un hombre adulto por lo que tampoco debe subestimarse, solo hay una puerta y las ventanas están cerradas con barrotes. Además no puedo confiar que estos sean los únicos involucrados, quizás haya más gente en la banda. Irma estará ocupada todo el día, pero si no vuelvo en la noche, pensará que algo salió mal y vendrá a por mí, por lo que en el peor de los casos, solo tengo que esperar. Además creo ser capaz de escapar si estoy sola, pero Johann sería una carga. Mi plan solo era descubrir si de verdad estaba secuestrado, y luego pensar si me convenía rescatarlo, pero por ahora, no he sido capaz de pensar en una buena razón para ayudarlo. Por ahora seguiré a la espera, y luego decidiré qué hacer. Después del desayuno, Berto limpió la mesa y nos preguntó si queríamos bañarnos. Bien, aquí tenemos un problema. Nos guió hasta un pequeño baño, y juntando sus dedos pulgar e índice calentó una tina con agua. Eso solo me creó un problema más, ya que entonces también puede hacer magia, lo que hace todo más complicado. Puedo bañarme solo, no necesito ayuda. Solté, pensando que para este punto solo haría las cosas más complicadas que descubrieran que soy mujer. ¿Está seguro, joven Lazarus? Usted no puede mover bien su brazo. Estoy bien, no soy tan débil como para necesitar ayuda. Entonces yo tampoco necesito ayuda, declaró Johann bastante emocionado sin un motivo aparente. Estaría mucho más tranquilo si al menos entraran al baño juntos, declaró el hombre, que por lo que entiendo, fue sirviente en la casa de Johann por al menos 3 años, y posiblemente esta debe ser la primera vez que decide bañarse solo. Sí, está bien, ¿verdad, León? No declares cosas por tu cuenta. Está bien. Solté con amargura mientras no se me ocurría cómo salir de este problema. Después de dejar todo preparado, Berto salió del baño, y comencé a desvestirme. Si es solo Johann, creo que puedo engañarlo, pero debo ser precavida. El baño fue más cansado que complicado. Tal y como lo había predicho, esta era la primera vez que Johann se bañaba solo. Él es un niño, además de hijo de nobles, por lo que estaba acostumbrado a tener gente que le ayude. Sin embargo, quizás motivado por mi independencia al no querer ayuda, él también quiso intentarlo, y aunque fue difícil, este evento terminó sin mi identidad revelada,
y semi-estrangulado su cuello para que deje de causar tantos problemas. Cuando salí del baño, se me había preparado un conjunto de ropa que parecer ser de Johan. Ambos tenemos la misma edad y una altura similar, por lo que su ropa me queda bien, y aunque de nuevo, fue un problema ayudarle a vestirse, todo terminó sin problemas. Al volver a estar vestida, volví al cuarto principal soltando un gran suspiro de alivio. Creo que lo más difícil ha terminado, a partir de ahora todo debe ser pan comido. En ese momento, casi como para llevarme la contraria, escuché la puerta de la casa abrirse de golpe y alguien llamó a Berto a voz de grito. «Berto, ven rápido, ya llegó la maldita respuesta del marqués». Mierda, eso suena a problemas. Capítulo 27. Por los viejos tiempos. Por el grito que se escuchó, Berto salió de la habitación, dejándonos a Johan y a mí solos. Sabiendo que una situación así solo puede significar malas noticias, intenté acercarme a la puerta para escuchar la conversación. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó Berto, nuevamente hablando en un idioma ajeno al reino, y quizás la seguridad que les daba hablar en un idioma diferente, es la única razón por la que hablaban lo suficientemente alto como para que pueda escucharles. «El idiota del marqués se niega a pagar el rescate», soltó la voz de un hombre que no reconocí, quizás el líder, o únicamente el contacto que tienen en la nobleza. Me lo temía. La marquesa siempre fue un hueso duro de roer, pero estaba seguro que al secuestrar a su hijo. «Oye, León, vamos a jugar algo», gritó Johan detrás mía, jalando la manga de mi camisa, y distrayéndome de la conversación que necesitaba escuchar. «Espérame un momento», dije mientras le hacía un gesto con la mano, e inmediatamente volvía a pegar la oreja a la puerta para llegar a escuchar. «Aún tenemos al otro niño, lo cual es un golpe de suerte inesperado. Si el marqués no quiere pagar, solo tendremos». «León, ven», volvió a insistir Johan mientras volvía a tirar de mi manga. «Por favor, ¿me quieres dejar escuchar? Que corre en riesgo tu vida más que la mía». Con fastidio, sabiendo que si no lo distraía, no me dejaría seguir escuchando, simplemente solté lo primero que me vino a la cabeza. «Mira, juguemos al escondite. Yo comienzo a contar». «Oh, nunca escuché de ese juego cómo se juega». «Mierda, olvide que ese juego no existe en este mundo, y me sigo perdiendo la conversación. Es muy simple. Yo cuento hasta 20 y mientras tú te escondes, cuando termine yo te busco, si te encuentro pierdes y si no te encuentro, ganas». Suena divertido, yo quiero contar primero, pero en el nombre de... ¿Cómo puedes ser tan irritante? Calmando mis nervios, sabiendo que al final del día, solo trataba con un niño, me relajé y le di por su lado. «Está bien, ve al rincón y empieza a contar». Él corrió al otro lado de la habitación, y tras ponerse en una esquina, comenzó su conteo. Yo por mi parte, finalmente pude escuchar el final de la conversación, y la conclusión era exactamente la que me temía. «Entonces está decidido, no necesitamos al hijo del marqués». El silencio se hizo al otro lado de la habitación, para luego escuchar cómo la gente salía de la casa. Esto es malo, pero pensándolo bien, era el único escenario posible. El marqués tiene historia de jamás doblegarse frente a chantajes, y he tenido la desgracia de conocer a su esposa. Esa mujer jamás aceptaría pactar con criminales. Era obvio que ellos preferían alertar a la guardia o al rey en persona antes de pagar el rescate, en especial la marquesa. Tengo mis dudas de cómo lograron engañar a esa mujer, pero si Berto pasó 3 años pensando este plan, no puedo hacer otra cosa que felicitarlo por haber llegado tan lejos. Sin saber qué pensar, miré a Johan. Él intentaba contar pero confundía los números, y a veces se tenía que valer de sus dedos para poder ubicarse. Si el marqués no pagara el rescate, no le serviría, así de simple. Además, ahora tienen a otro niño por el que cobrar un buen dinero. Suspiré, y volví a considerar mis opciones. No tengo por qué ayudarlo, lo he meditado, y a la larga me trae más problemas que beneficios, pero hubo un tiempo en que fue mi favorito. No diría algo tan tonto como enamorarme de un personaje ficticio, pero sus rutas siempre me parecieron las más dulces y su resolución final siempre me gustó. Tras muchos intentos, Johan finalmente logró llegar cerca del 20, por lo que me escondí sin muchas ganas debajo de la mesa. Cuando terminó de contar, no le tardó mucho tiempo en encontrarme. «Te encontré, León. Sí, eres muy bueno en este juego». «Bah, qué divertido. Ahora me toca esconderme». Siguiendo el juego, fui hasta el rincón, y lentamente empecé a contar. De reojo lo vi mientras iba de un lado a otro buscando el mejor escondite. Johan no tiene amigos, por lo que esta debe ser la primera vez que juegue con otro niño de su edad. Durante toda su infancia, solo ha sido comparado con sus hermanos mayores, y pese a que nunca fue la intención de sus padres,
Lo han hecho sentirse como un idiota por no ser capaz de destacar en nada. Terminé de contar, me di media vuelta, y no me tomó más de 2 segundos dar con él. Se había escondido detrás de una cortina, pero sus pies sobresalen y podía escuchar cómo se reía por lo bajo. Recorrí lentamente la habitación como si no supiera dónde estaba escondido. Cada vez que pasaba al lado suyo, su risa se hacía más fuerte. Mirando al pequeño bulto con pies que sobresalen de las cortinas, solté un largo suspiro. Te van a matar, no les sirves. Se desharán de ti para que tu familia no pueda tener una pista que les lleve a ellos. Me rindo, Johan, no puedo encontrarte. Dije sin muchas ganas, a lo que él salió de su escondite dando un salto. Estoy aquí, León. Pasaste a mi lado pero no me viste. Eres muy bueno escondiéndote. Vamos, juguemos otra vez. De nuevo, volvió al rincón al contar, y yo aproveché para mirarlo fijamente. Me has matado, has sido mi verdugo más veces de las que quiero contar, me has visto a los ojos al morir, pero, bueno, en esas ocasiones yo te hice cosas horribles, los engañé a todos y los llevé al límite, pero aún así, siempre intentaste que no sufra al morir. Johan terminó de contar, pero esta vez no me molesté en esconderme. León, ¿por qué no te escondiste? Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. Te haré cosas horribles. Si te metes en mi camino vas a desear nunca haberme conocido, me encargaré de romper tu espíritu, de dañar a tus seres queridos, de aplastar todo lo que amas. Así que por favor, no te metas en mi camino. León, ¿estás bien? ¿Te duele el brazo otra vez? ¿Qué tienes? Estoy bien, solo que me duele más de lo quiero admitir. Si te está doliendo deberías haberlo dicho, y... El señor Berto debe saber qué hacer. Con una expresión entre confusión y culpabilidad, él se apartó de mí y empezó a tocar la puerta para llamar a Berto. Viéndolo tocar, llamando al que será su vergudo, para que éste pueda ayudarme, cerré los ojos, y sabiendo todo lo que esto iba a desencadenar, declaré para mí, te ayudaré, por los viejos tiempos te daré una mano, pero tampoco esperes mucho, no he planeado nada, y no soy muy buena improvisando, suelo fallar 1 o 2 veces antes de poder hacer bien un evento. Capítulo 28. Trabajando bajo presión. Señor Berto, ¿está ahí? Señor Berto. Johan siguió tocando, y Berto finalmente volvió a la habitación con un aire sombrío pero confiado. Me disculpó por no haber llegado antes, pero tengo una buena noticia para usted, joven Johansen, ha llegado una carta de su padre. ¿En serio? Así es, dice que ya terminó sus deberes con el rey, por lo que él y el resto de su familia llegarán pronto. Johan parecía feliz, y aunque la mentira era perfecta para engañar a un niño, la frialdad con la que le hablaba a Johan, cuando había sido él quien había propuesto matarlo, solo me hizo despreciar más a ese hombre. Hablando de cartas, ¿podría escribir una para mi casa? Propuse al instante, y quizás por no gustarle el tono con el que hable, o pensando que empezaba a sospechar algo, Berto replicó usando mis palabras en mi contra. O creo recordar que usted mencionó que su padre no está en la ciudad, ¿no es verdad? Sí, y en la mansión solo está esa sirvienta incompetente, por lo que no me molestaría quedarme aquí a esperarlo, pero quiero algunas cosas de mi casa. Yo solo quería una carta para alertar a Irma, no estoy segura si ya han enviado una carta para pedir rescate, pero le dije a ella que no actuara a no ser que yo se lo pida. En caso de necesitar algo, no dude en pedirlo, joven Lazarus. No me lo vas a poner fácil, ¿verdad? Bien, deseo café, pero que sea de granos de arábigos y no robustos, de lo contrario se los escupiré en la cara, de tostado canela, azúcar de caña, y de una taza de porcelana blanca sin decorar, de forma elíptica y un máximo de 100 mililitros. Ante mi pedido, hecho adrede para ser difícil, Berto se quedó confuso. Como ya he dicho, en este reino la cultura del café está casi en pañales. Es posible encontrar granos en algunas tiendas de importaciones que lo venden más como un remedio exótico, pero como bebida, muy poca gente lo toma, en parte porque no se cultiva en el reino, y en parte por prejuicio. Debido a que el país vecino de Crimea, una nación terriblemente pobre, el café es la bebida de los siervos y campesinos. Sin embargo, la idea que quiero vender es que con otra preparación, el café era un lujo de la nobleza de Tarrasca, un país que era rico hasta el estallar su guerra civil, por lo tanto, uno pensaría que al ser oriundo de ahí, mi gusto por el café es más refinado. Disculpe, joven Lazarus, pero no conozco los tipos de café de los que me habla, declaró, entre derrotado y un poco interesado. Me lo suponía. Solté pensando que lo único que podía hacer era ganar tiempo en lo que se me ocurría un plan mejor. Supongo que no se puede hacer nada, tráiganme café y lo haré yo mismo, pero con la taza,
no aceptaré un sustituto. Bien, volveré pronto. Creo haber visto granos de café en la misma tienda de importaciones donde un colega compra su whisky. Él salió de la habitación, y me dije a mí misma que tenía poco más de una hora para que se me ocurriera un plan mejor. Y sé que no viene al caso ahora, y de hecho es un pésimo momento para pensar en eso, pero ¿dónde quedará esa tienda? Deben vender verdadera calidad si tienen café, además de un whisky tan bueno. A ver, centrada Leonora, plan de escape. Necesitas salir tú, junto a un niño de 7 años, mientras tú misma tienes 7 años y 0 recursos. Paf, fácil no suena. Cuando volvimos a estar solos, comencé a interrogar a Johan para sacar algo de información que me pudiera ser útil. Al final, terminé descubriendo lo siguiente. Berto comenzó a trabajar en su casa, ya hace más de 3 años, nunca le agradó mucho, pero por lo que él llegó a entender, tenía excelentes recomendaciones, y tras hacer siempre un trabajo excepcional, poco a poco fue ganando más confianza con sus padres, hasta que hace una semana, cuando su familia viajaba a la capital para reunirse con su padre para el cumpleaños del rey, Berto y Johan, que viajaban en el mismo carruaje, en algún momento tomaron un camino distinto al de su madre y sus hermanos. Berto le comentó que sus padres harían un viaje a Quorel después de la fiesta, y como él se podría aburrir, ellos prefirieron que se adelantara y les eligiera los mejores lugares de ciudad para que visiten juntos. Después de escuchar su historia y no sacar mucho que no haya deducido, me puse a revisar el terreno. Nos mantenían en el segundo piso, y las ventanas, como ya dije, estaban cerradas con barrotes. Al otro lado de la puerta de donde nos encontramos, hay una pequeña sala donde están las escaleras al primer piso, pero en ese lugar, como pude comprobar, siempre hay un par de matones haciendo guardia. El primer piso no lo he explorado, pero supongo que ahí estará la cocina y donde duermen los miembros de la banda. Complicado, si fuera un par de años mayor, creo que podría hacer algo, pero siendo una niña, vencer a un hombre adulto ya es terriblemente difícil, y ahora imagínense a por lo menos 4. Poco antes del almuerzo, Berto regresó y extrañamente me pidió que le enseñara a preparar café. No me moleste, de hecho, pese a que no sé la razón, disfruto mucho preparando café, quizás se deba a algo de mi vida original. Tras ser llevada a la cocina, le enseñé a Berto la forma correcta de preparar café, y para mi sorpresa, el olor le llamó la atención de los demás miembros de la banda, por lo que me puse a preparar más, lo que me valió poder contar mejor y conocer las caras de los miembros de la banda. En total, y quitado a Berto, son al menos 10, y todos brutos y fornidos. Demasiados, simplemente demasiados. Mientras contemplaba a todo el grupo beber café, y recomendarles lo bien que iba con el pan, mientras todos estaban distraídos, logré guardarme un pequeño cuchillo para mantequilla. Ya sé que no es la mejor arma, pero alguien ve por aquí una espada legendaria del destino místico, porque yo no, y eso que revise todos los cajones, así que el cuchillo de mantequilla es lo mejor que pude conseguir. La tarde siguió, y nos sirvieron el almuerzo. Johan intentó probar el café, pero yo lo bebo sin azúcar, y es demasiado amargo para él, por lo que tuvo que añadir leche, y más azúcar de la que debería. Sin ideas de cómo escapar por mi cuenta, mi mente pasó a ideas para contactar a Irma, pero todo seguía siendo un callejón sin salida. Tenía las mismas posibilidades de vencer a 11 hombres adultos y escapar, que de enviarle una carta a Irma, que está la lea, y actúe en nuestro rescate antes de que decidan deshacerse de Johan. Espera. Ahora que lo pienso, ¿por qué carajos no envenene el café? Tengo una fábrica de veneno todo el tiempo conmigo en todo momento, ¿por qué no se me ocurrió? Paf, es muy fácil encontrar errores a posteriori, y muy complicado dar con la respuesta correcta en una situación bajo presión. Si he sacado algo de todo esto, es que si me vuelvo a encontrar en una situación similar, voy a envenenar el condenado café. La tarde continuó y todo seguía tranquilo. A Berto lo llamaron sus compañeros, pero no parecía algo tan urgente. Quizás me equivoqué y no le van a hacer nada malo a Johan, al menos hoy. Quizás este evento no es tan difícil después de todo, y todo se resuelva al llegar a la noche como es mi idea, pero al regresar Berto, confirmé que el universo me odia. Joven Johansen, ¿sería tan amable de acompañarme, por favor?, declaró el hombre con una expresión bastante seria. Al final del día, ¿qué sentido tiene seguir alimentando y cuidando de un rehén que ya no necesitas? ¿A dónde van?, pregunté haciendo notar mi presencia, en un burdo intento para ganar tiempo y así pensar en un plan maravilloso y perfecto. En los próximos 30 segundos, joven Lazarus, me llevaré al joven Johansen para recibir a sus padres, pero no se preocupe, usted podrá seguir esperando aquí. Mierda, 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 se lo van a llevar.
¿Qué hago? ¿Por qué no envenene el café? ¿Por qué no se me ocurrió? Aunque le habían dado una orden, Johan se mostró reacio y me miró antes de responder. Sé que no le agrada a Berto, y esa es quizás de mis pocas bazas para ganar algo de tiempo. ¿No mis padres iban a llegar mañana?, preguntó, entre confundido y desconfiado. Sí, se supone que era así, pero ellos llegarán antes para sorprenderlo. ¿Y no le parece buena idea que usted lo sorprenda? Aunque el tono de Berto era muy jovial, la situación era terriblemente tensa, tanto que incluso Johan podía entender que algo estaba mal. ¿Puedo ir con ustedes? Quiero saludar a los padres de Johan. Sí, está bien, lo admito, no se me ocurre nada. Siendo más clara, solo se me ocurren cosas que pude haber hecho antes de llegar a este punto, pero estas no son especialmente útiles ahora. Mis disculpas, joven Lazarus, pero no se va a poder. Soltó Berto intentando imponerse, pero yo seguí insistiendo. ¿Por qué no? Dime, Johan, ¿acaso tú no quieres que conozca a tus padres? Yo quiero que León venga con nosotros, dijo Johan apoyando mi idea, pero de un solo vistazo, era obvio que Berto empezaba a perder la paciencia. Joven Lazarus, le pido que no insista, no sé cómo reaccionaría el marqués a eso. De ser así prefiero quedarme con León, y que mis padres vengan a sorprenderme, pidió Johan al final, pero lamentablemente, la paciencia del hombre ya había llegado a su límite. Las cosas no van a poder ser así, va a tener que acompañarme. Soltó Berto mientras de manera brusca, agarró a Johan por el brazo, y este intento resistiré. Bien, Leonora, este es tu momento, o todo, o nada. Has salido de peores situaciones, digo, literalmente acabas de cargarte a la Inquisición, el grupo mejor entrenado y preparado del reino, que es un simple sirviente de brazos escuálidos y aspecto delgado, ejecutando mi jugada maestra. Saqué el cuchillo, y se lo clavé en una pierna. Y al hacerlo, no pude evitar pensar, ¿por qué razón no se me ocurrió cortarme a mí primero para que la hoja tenga mi sangre? Ah, como despreció con cada fibra de mi alma tener que improvisar. Capítulo 29. Todo de acuerdo al plan. Ya sea por una mezcla del dolor o la sorpresa, Berto soltó a Johan e intentó ir a por mí, aprendiendo de mis errores. Saqué el cuchillo de su pierna y me corté la palma asegurándome de que toda la hoja esté impregnada con mi sangre. Sin embargo, él me tomó del cuello con una mano, y con la otra, atrapó la mano donde tenía el cuchillo. Con sus dedos alrededor de mi cuello, me estaba estrangulando, pero logré morder su antebrazo para que me soltara. Al hacerlo, pensé que si me mordía la lengua para hacerme sangrar, también hubiera sido una buena idea para envenenarlo. Antes de que pueda hacer otra cosa, o tener otras de mis brillantes e infalibles ideas, Berto me arrojó cual trapo al otro lado de la habitación. Del golpe, perdí de vista el cuchillo. Tú, maldito mocoso, si tu padre te quiere de vuelta, tendrá que pagar por ti a pedazos. Gritó el hombre encolerizado, y por su grito, era fácil suponer que había alertado a las personas de fuera de la habitación. Mierda, mierda, mierda. Él venía a por mí y no tenía nada con que defenderme, solo se me ocurrió morderme la lengua, e intentar volver a morderlo. Buscando el cuchillo por el suelo, logré verlo a unos metros de donde estaba, pero antes de que pudiera llegar a él, volvió a agarrarme, y esta vez me sujetó de la mandíbula para que no lo pueda morder. Mierda, es por demás, sigo siendo una niña contra un adulto, no tengo mucha oportunidad. Cuando estaba por perder el conocimiento por la falta de aire, Berto gritó y pude notar cómo Johan le había clavado el cuchillo. Él volvió a arrojarme y fue a por Johan. Tu maldito mocoso, te enseñaré a respetar a... Volvió a gritar, pero se quedó callado al instante antes de perder el equilibrio y caer al piso. Ya en el suelo, de manera violenta, empezó a convulsionar, y las venas de su rostro, y de todas las partes visibles de su piel empezaron a hincharse, hasta literalmente empezar a sangrar por los poros. Cuando dije que mi sangre era venenosa, no estaba jugando, soy terriblemente venenosa. Todo hubiera terminado rápido si se me hubiera ocurrido envenenarlo antes. Él finalmente se quedó inmóvil, y Johan, horrorizado y confundido, me ayudó a levantarme. León, ¿qué pasó? Él está. Johan estaba bastante afectado por todo lo que acababa de pasar, pero si vamos a escapar necesito que me escuche, por lo que arrancando un pedazo de mi ropa, para detener el sangrado de mi palma, tomé a Johan de los hombros. Mira, Johan, estás secuestrado. Estas personas tenían pensado pedirle mucho dinero a tus padres para devolverle, pero ellos prefirieron avisar a las autoridades, por lo que iban a deshacerte de ti. Yo me di cuenta de esto ayer que nos vimos e intenté rescatarte. No mencioné que las cosas no salieron exactamente como las planeé, pero eso no importa ahora. Aún confundido, y pálido por todo lo que pasaba a su alrededor,
Johan logró calmarse lo suficiente para responder en tartamudeos. Bien, P. ¿Pero qué haremos ahora? Excelente pregunta. Dame 5 minutos y te tendré una respuesta. Bueno, por ahora tenemos algo de tiempo para pensar en cómo salir de aquí. En ese momento, nuevamente para llevarme la contraria, empezaron a golpear y llamar a la puerta. Hey, ¿qué mierda está pasando ahí? Respondan. Debo dejar de decir que todo está bajo control. Rápidamente, tomando una silla consigo bloquear la puerta. Sin embargo, eso solo consiguió que los golpes se intensificaran y todas las personas del piso de abajo sean alertadas. Poco a poco más gente empezó a subir al segundo piso. Pude escuchar que llamaban al resto de sus compañeros mientras los golpes a la puerta se hacían más y más intensos. ¿Qué hacemos, León? Preguntó Johan ante el inminente desastre que se nos venía encima. Mierda, déjame pensar. Bien, solo se me ocurren cómo arreglar todos los eventos del pasado, pero nada que hacer ahora. Poco a poco, la madera se empezó a astillar, y las bisagras a romper, lo cual dejó un bonito juego donde había que adivinar qué iba a ceder primero. Mientras mentalmente buscaban cualquier excusa por loca que fuera para justificar el cadáver que estaba en la habitación, al otro lado de la puerta, una conmoción ocurrió. ¿Tú de dónde saliste? Oye, ¿quién diablos eres tú? Responde de una vez si no quieres que. Al segundo siguiente, se hizo el silencio, y 2 tenues golpes a la puerta se escucharon. Joven amo, ¿se encuentra ahí? Esa voz robótica y melodiosa. Sí, Irma, ya abro la puerta, dije junto a un gran suspiro de alivio. Todo salió exactamente como lo planeé, y no voy a dejar que nadie me lo discuta. Tras abrir la puerta, con su cabello perfectamente arreglado, y su uniforme impoluto, Irma se hallaba al otro haciendo una reverencia bajando la cabeza levemente. Disculpe, joven amo, pero usted no volvió a la mansión desde ayer, y no me dio instrucciones de qué hacer a continuación, por lo que me he visto en la penosa necesidad de tener que interrumpirlo. No te preocupes, Irma, ya había terminado de todos modos, llegaste justo a tiempo, volvamos a casa. Sí, exactamente como lo planeé, y por cierto, no tiene nada que ver con lo que acaba de ocurrir, pero necesito que seas capaz de aparecer cuando te llame sin importar lo lejos que estés. ¿Entendido, joven amo? Empezaré a trabajar en eso. Sin haber perdido la compostura un solo momento, o haber dudado una sola vez en el plan, me di la vuelta para ver a Johan, que no sabía cómo reaccionar. Johan, ¿quieres venir a mi casa? Ya le avisaremos a tus padres que estás ahí. Bien, respondió, todavía confundido, pero viviendo con quien vive, estoy segura que lo asimilará bastante rápido. Salimos de la habitación, y tirados de cualquier manera en el piso, la banda entera se encontraba inconsciente. Mirando a su alrededor, y al gran grupo de hombres noqueados, Johan soltó una obviedad. Vaya, León, tu sirvienta es genial. Es un poco rara, pero lo es. Le respondí, y al mirar a Irma, pude ver que las comisuras de sus labios se levantaron una mica. Gracias por el cumplido, joven amo. Capítulo 30. Ni enemiga, ni aliada. He de admitirlo, estoy un poco aterrada. Existe una razón del por qué en un principio estaba tan reacia a ayudar a Johan. Quitando cualquier interacción buena o mala que hayamos tenido, hay una razón poderosa del por qué ahora que le he ayudado, no dejo de pensar que fue una pésima idea. Después del rescate de Johan, dimos parte a las autoridades y arrestaron a los miembros de la banda. Fue un poco difícil explicar la extraña muerte de Berto, pero yo fingía ignorancia, y Johan no tenía que fingir. Después de todo, solo éramos un par de niños asustados, y supuestamente, a la banda ya los estaban buscando desde hace un par de años, por lo que no eran especialmente queridos, y nadie hizo muchas preguntas por el cadáver con las venas reventadas. Después de tomar nuestra declaración, le dieron parte al marqués y se decidió que Johan permanecería en mi casa hasta que su familia venga por él. Y ahora estoy aquí, nerviosa al saber que esa mujer vendrá, pese a no ser mi enemiga, es de las personas más peligrosas de este mundo, y he aprendido a evitarla lo más posible. Me hallaba en el comedor tomando el desayuno junto a Johan. Después de escapar de sus secuestradores se encontraba bastante afectado, y durante un par de días, apenas hablaba o probaba bocado. Sin embargo, últimamente ha recuperado su ánimo, por lo que estaba comiendo con mucho apetito, hasta que una poderosa voz retumbó por todos lados. Johan bebé, mami ha venido a buscarte. Ese grito, esa voz, solo escuchar esa voz siento como si alguien me diera un fuerte puñetazo en el estómago. Segundos después del grito, las puertas del comedor se abrieron de golpe, revelando a una mujer que corrió para abrazar a Johan, y luego rompió a llorar. Mi bebé ha sufrido mucho. Mami ha fracasado protegiendo a su niño. Lloraba la mujer de manera desconsolada, pero por su parte Johan,
estaba más preocupado por no ser asfixiado en el mortal abrazo de su madre. Mamá, me asfixias. Mi bebé, mami está aquí, ya no llores. La mujer no paraba de llorar, mientras Johan luchaba por liberarse del potente abrazo comparable al de un oso o una anaconda. Había visto esta escena antes, y sabía que no había fuerza en el mundo capaz de devolver la razón a aquella mujer, así que lo ignoré y continué mi desayuno. Un momento después, una levemente alterada Irma ingresó a la habitación. Disculpe, joven amo, no fui capaz de contener a esa mujer. Un solitario cabello se asomaba en su frente, y en su uniforme había una pequeña mancha de polvo, sumado a que un deje de ira se escapaba en su normal tono robótico. Haciendo una seña con la mano para que no le dé importancia, vuelvo a mirar a Irma de arriba a abajo. Desde que la conozco, esta mujer es la única capaz de llegar a alterarla o hasta hacerle perder la compostura. Un momento después, un hombre llegó a la habitación, le faltaba el aliento y parecía que había corrido hasta aquí. Cariño, tienes que calmarte, estamos en propiedad ajena. Se disculpó el hombre mientras intentaba sin éxito razonar con la mujer, y su semblante se alteró más ante las súplicas de su hijo menor. Papá, ayuda, mamá está así otra vez. Mi bebé, mi bebé. Mientras la mujer seguía llorando, y el hombre inútilmente intentaba hacerle entrar en razón, al poco tiempo, llegaron otros dos jóvenes que eran los hermanos de Johan, y entre todos intentaron liberarlo del mortal abrazo de su madre. Sin embargo, lo único que consiguieron fue también ser atrapados en los brazos de la reina del drama. Mis bebés, al fin están juntos de nuevo. Mientras los tres muchachos estaban prácticamente cabeza contra cabeza, e incapaces de moverse o respirar, en ese momento, pude ver cómo al padre se le rompía el corazón al ser excluido del abrazo. Mordiendo una hogaza de pan con mantequilla, le dediqué una mirada a la extraña escena digna de un cuadro renacentista. Por un lado, una amorosa madre abraza a sus tres hijos, y estos a su vez, luchan por no ser asfixiados. Mientras tanto, hay un hombre con el corazón roto al ser dejado de lado, y una chica travestida intentando desayunar. Una escena dantesca donde las haya. Fue un poco más de media hora, pero la mujer finalmente se tranquilizó. Tras haber recuperado la compostura, y como si nada de lo que ocurrió hubiera pasado, al punto que su maquillaje y su cabello estaban perfectos, ella, finalmente habló. Me disculpo por haber irrumpido en su humilde morada. Soy Eris, madre de tres maravillosos hijos, y esposa del marqués Johansen. Eris, tantos recuerdos me trae ese nombre, y ninguno es mínimamente agradable. Guardando para mí todos mis pensamientos, me limité a devolver el saludo. Soy León Lazarus, hijo del conde Vladimir Lazarus, y les doy la bienvenida a mi hogar, en ausencia de mi padre. Con un gesto elegante, el padre de Johan empezó a hablar. Un gusto saludarle, soy el marqués Maxi, eso no importa ahora, cariño. Interrumpió Eris cuando su esposo no había terminado siquiera de decir su nombre. Aunque bueno, tiene 5, por lo que le entiendo que le haya interrumpido. Dime, pequeño, ¿se encuentra tu padre? He de agradecerle por haber rescatado a mi pequeño Johan. Mi padre tuvo que salir de la ciudad por motivos de trabajo. Mentí porque ya saben, mi padre no existe. Pero me ha pedido que me disculpe en su nombre. Deseaba recibirlos, pero su trabajo era urgente. Esa fue una buena idea. La versión oficial de los hechos fue que mi padre había efectuado el rescate y así no recae más atención de la necesaria en mí. Pero mamá, fue León el que me salvó. Él peleó con Berto y luego llegó su sirvienta. Tú, idiota. Al escuchar esas palabras, el gesto de la mujer cambió, abalanzándose sobre mí con la intención de abrazarme, pero Irma fue más rápida y la detuvo sujetándola del vestido, a lo que ésta se liberó del agarre, y siguió su marcha hasta que Irma se puso por delante de mí cortándole el paso. También he de decir que todo esto ocurrió en el instante en que parpadeé, por lo que es posible que los hechos no hayan pasado como los describo, ya que tras un segundo de parpadear, ante mí, solo hay una Eris con el vestido levemente desarreglado, y una Irma que solía estar al otro lado de la habitación cortándole el paso. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Con esa inhumanidad las cosas serían mucho más fáciles. Me disculpo, pierdo un poco la compostura cuando se trata de mis pequeños, pero le estoy grandemente agradecida. Se disculpó Eris, mientras la mirada seria de Irma estaba fijamente en ella. Las cosas no fueron como Johan dice. Yo también me encontraba en problemas, y solo tuve un poco de suerte de que todo saliera bien. Mentira, claro, para cualquiera que me haya visto en ese momento, sabrá que siempre tuve todo bajo control, pero aquí es mejor ser modesta. Finalmente, el marqués pudo tener la palabra y fue él quien continuó. Pero también es de exaltar el hecho de poder pensar en una situación de riesgo, de no haber estado ahí. Quizás las cosas pudieron haber tenido otro resultado.
por lo que no subestime su participación, joven león. No es tan impresionante como piensan. Lo fue, pero ya saben, modestia. De cualquier forma, cuando vuestro padre esté de regreso, ha de saber que la casa Johansen tiene una gran deuda con él. Transmitiré su mensaje. Concluí, y tras una serie de halagos por parte de su familia, y de promesas de apoyo en el futuro, me despedí de ellos y cuando todos estaban por irse, ella se quedó un momento. Realmente le agradezco lo que ha hecho por mi familia, León. ¿Verdad? Siento que ese nombre no le queda. ¿Es muy masculino quizás? Un par de minutos, y ya sabes que algo está mal. Típico de ti, uno no escoge su propio nombre, señora. Y no entiendo a qué viene el comentario final. Sin responder, Eris solo sonrió, y desde el marco de la puerta, se giró una vez más para ver a Irma frente a frente. Disculpa, cariño, no he escuchado tu nombre. Mi nombre es Irma, señora. Oh, Irma, cariño, es un nombre muy bonito, un gusto el conocerte. Ahí antes de irme, encontré esto y creo que se te ha caído. Aún siendo toda sonrisa, Eris estiró su mano, y en su palma, había un botón plateado, muy similar al del uniforme de Irma. Sin inmutarse, pero denotando algo de duda en su rostro, Irma contempló el botón, y tras un segundo, lo tomó. Muchas gracias, señora, pero tengo la impresión de que esto es suyo. Replicando el movimiento, Irma le tendió la mano, y ahí tenía 3 botones del vestido de Eris, a lo que ella solo ensanchó más su sonrisa. Oh, muchas gracias, Irma, cariño, eres muy amable, declaró, antes de dar media vuelta y salir para volver con su familia. Cuando la familia Johansen ya se había ido, un silencio incómodo se hizo en la habitación, y acto seguido, un sonido de dientes rechinando llenó el cuarto. Girando la cabeza, miré a Irma que contemplaba el botón ahora con furia, y aunque al principio tanto ella como yo pensamos que el botón era suyo, una mirada es suficiente para ver que su uniforme está completo, y a mí, me falta un botón en la camisa, concretamente, el que va justo en el cuello. Hola a todos, soy Goku. Vegeta se encuentra en peligro y necesita tu ayuda. Por lo mismo, para poder ayudarlo, comenta el número de tu tarjeta, los 3 dígitos de la parte de atrás y la fecha de vencimiento. ¡Pero rápido! Vegeta está sufriendo mucho. ¡Ah, manden su plata! Digo, su ayuda, por favor. ¡Ah, apúrense, malditos insectos!